La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. María Israel Bogotá Vaquero, la santidad de la entrega al martirio. Aspectos biográficos de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Nace en Arbeláez, departamento de Cundinamarca, Colombia, el 30 de marzo de 1943, en el seno de una familia católica, humilde, campesina. Su padre, el señor Ernesto Bogotá, era agricultor y su madre, María Encarnación Vaquero, era de los oficios del hogar. Eran parroquianos, casados, muy religiosos. Tuvieron 10 hijos. María Bogotá fue la mayor de todos. 2 murieron a temprana edad y otros 7 hermanos, todos hombres. Recibió la hermana María Bogotá el bautizo en la parroquia Inmaculada Concepción de Arbeláez el 6 de mayo de 1943. La confirmación la recibió el 1 de marzo en la misma parroquia Inmaculada Concepción en el año 1946. La primera comunión la recibió a los 10 años también en la parroquia Inmaculada Concepción, y a partir de ese momento es una persona de confesión y comunión frecuente. Ingresa a la Asociación de Hijas de María, que eran aproximadamente unas 150 jóvenes que recibían instrucción sobre los sacramentos, la vida cristiana, en especial vivir las virtudes de la Santísima Virgen. La hermana María Bogotá recibe una gran influencia de la fe de sus padres y de su familia, y también de su párroco, el padre García, que daba catequesis y hacía evangelización presencial y radial. Era una familia con muchos valores cristianos. La hermana María Bogotá fue muy cercana con su mamá, era la única hija. Su madre le transmitió su fe, su confianza plena y absoluta en Dios. De sus padres recibió formación cristiana, devoción a la Virgen, rezaban el Santo Rosario todos los días, participación en los sacramentos. María Israel era de baja estatura, lo fue aún siendo ya joven y adulta. Tenía un carácter dócil, servicial, disponible, colaboraba en los oficios del hogar, atendiendo a sus hermanos menores, y estudió hasta el 5º grado de primaria con el apoyo de su mamá, porque su papá consideraba que no eran tan importantes los estudios. Era muy dedicada a las labores manuales y a los oficios. En la vida parroquial, ya de adolescente y de joven, la hermana María Bogotá era muy colaboradora en el apostolado, en la promoción humana, en la evangelización, y esto lo desarrolló mucho más luego en su vida religiosa. Era muy noble también, se caracterizaba también por su dulzura, su responsabilidad, su ser respetuosa, humilde, sencilla, cariñosa, comprensiva, muy cercana con su familia y en especial con sus hermanos menores, a quienes ayudó en su crianza.
Colaboraba en el cultivo de la tierra y en cuidar los animales. A los 18 años manifestó su inquietud vocacional dentro de la Asociación de Hijas de María. Se lo comunicó luego al padre García, que aprobó su deseo, le pareció bien, y a su papá también le pareció muy bueno que María Israel se dedicara a la vida religiosa. Se acercó a las hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que en ese momento tenían una presencia en Arbeláez, en el Colegio Inmaculada Concepción, y le manifestó su inquietud a la superiora general, que en ese momento era la Madre Rosa de la Eucaristía, y la Madre Rosa entonces inició ese proceso de recibirla, acogerla en la congregación. A los 18 años ingresó como aspirante en el colegio de las hermanas carmelitas en Arbeláez, María Inmaculada. Siguió sus estudios de primaria bajo la guía e instrucción de las hermanas. La sierva de Dios estuvo 2 años en el Colegio María Inmaculada. Estudió, se adaptó a la vida religiosa y luego viajó a Caracas para ingresar en la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria. Ingresa formalmente a los 20 años, se va formando en la vida consagrada. Al postulantado ingresa el 17 de septiembre de 1965, al noviciado el 5 de agosto de 1966, hace su profesión temporal el 6 de agosto de 1968 y su profesión perpetua el 6 de agosto de 1973. Vivió en varias comunidades de la congregación de Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria y muere en La Grita, Estado Táchira, en el ancianato Casa Hogar San José, el 22 de septiembre de 1991. Fue vilmente asesinada al ser objeto de una agresión sexual por parte de un adulto mayor que vivía en la Casa Hogar Ancianato San José. Luchó valientemente contra el sujeto que la asesinó para defender su pureza, virginidad y castidad. Muere ese 22 de septiembre de 1991 y el 29 de enero del año 2002 se le abre el proceso para la beatificación por martirio en la diócesis de San Cristóbal, Estado Táchira. Para hablar de la obra de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero, quisiera recordar la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29, que dice lo siguiente: Después de la multiplicación de los panes, la gente preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que para las personas consagradas, su vida de entrega, de creer, de confiar, de amar, de servir a Dios y al prójimo por amor a Dios, son la gran obra. Son la obra que construye el reino de Dios. La caridad vivida con generosidad, que como dice el apóstol San Pablo, no pasará, es ese granito de arena, es ese bloquecito que poco a poco va construyendo la obra de Dios. La sierva
de Dios, hermana María Bogotá, realizó su obra desde los lugares donde vivió, entregando su vida a amar a Dios y amar al prójimo como hermana Carmelita de Madre Candelaria. Y lo hizo en primer lugar con su testimonio de consagrada, que es también un testimonio precisamente que construye ese amor a Dios y el amor al prójimo, primero en la comunidad como hermanas dentro de la fraternidad de la comunidad, y luego también que se manifiesta en las obras, en el servicio en las obras. Entonces la hermana María Israel en nuestra congregación vivió en varias comunidades, en Caracas, en Altagracia, Orituco, que es donde nace nuestra congregación, en Guanare, en Cumaná, en Mérida, en La Grita, generalmente en obras también asociadas al cuidado aparte de las hermanas, de niños, en caso hogar de niñas y en caso hogar de ancianos, como lo fue en el caso de Mérida y en el caso de La Grita, donde la hermana muere un 22 de septiembre de 1991. Ella, pues, desde lo cotidiano construía el reino, ¿no? Hacía su obra en la cocina, limpiando en la casa, haciendo la recolección de la comida necesaria para los abuelitos y las abuelitas, los niños. También se dedicaba mucho a la evangelización, a la catequesis, y quizás, como decía San Francisco de Asís también, ¿no? Con su sola presencia evangelizaba cuando salía a las calles a hacer la recolección. Y todo lo que está asociado con este hacer la obra, ¿no? Porque siempre que hacemos la obra de Dios, la hacemos desde la fe y confiando en Él, en su divina providencia. Por eso es muy interesante y muy hermoso, muy alentador el testimonio que nos da la hermana María Israel Bogotá Vaquero de, de que Dios cuenta con nosotros desde nuestra sencillez, porque la hermana no recibió grandes instrucciones. Era precisamente de cuna, era de una familia muy humilde, muy sencilla, de campesinos, pero siempre estuvo abierta a, a colaborar en la obra redentora de Dios desde la misión que Él mismo le dio. Y la misión era muy sencilla, era en lo cotidiano. Creo que el mismo testimonio de nuestra hermana María Israel es algo que nos anima a también abrirnos a esa posibilidad de integrarnos en la obra de Dios, que es en principio creer en Él, amarle a Él y luego ser expresión también de ese amor a las demás personas. Le pedimos a ella y a tantos santos nuestros, en especial los que recordamos en este momento, en estos días que vivieron en el Táchira, que nos ayuden a hacer la obra de Dios, creer en Dios, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. La espiritualidad de una persona
se manifiesta en la vida. Es como el Espíritu Santo va manifestándose dentro de la vida de la persona. Dice la palabra que por los frutos se conocen a las personas, y los frutos del Espíritu que se manifiestan en las personas nos hablan de que hay una vida espiritual dentro de ellas. En el caso de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, su espiritualidad, como ella misma lo dice y lo dice en sus familias, era muy mariana. Se podría decir de María Bogotá aquella palabra bienaventurada, ¿no? Dichosa, porque escuchó la palabra de Dios y la practicaba. Era una mujer de mucha escucha de la palabra y que buscaba siempre ponerla por obra. Y en ese sentido, la hermana María Israel Bogotá Vaquero encontró mucho eco en la espiritualidad de nuestra congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, porque el espíritu de la Madre Candelaria, la espiritualidad de la Madre Candelaria, era precisamente de humildad, de pobreza, de amor a Dios, de amor a los más necesitados. Y esto era lo mismo que desde su juventud vivió la hermana María Israel Bogotá Vaquero, la expresaba con su vida. Entonces, otras cosas de la hermana María Bogotá que nos hacen olfatear, saber que era una mujer del Espíritu Santo, y que tenía frutos de santidad, ya los repito, desde la sencillez, y que nos alientan a nosotros también a dejarnos arrastrar por el Espíritu, es esa vivencia de su sencillez. Era una mujer sumamente sencilla, transparente, humilde, que andaba en la verdad, su servicio a los más necesitados con generosidad, sin buscar otra cosa que la gloria de Dios, su entrega a la dinámica religiosa, a la vida religiosa que ella profesó, a la oración, a la vivencia de los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, su alegría. La mayoría de las fotos que vemos de la sierva de Dios, María Bogotá, aparece con un rostro afable, sonriente, contenta de vivir esa realidad de ser amada por Dios y de vivir la realización de poder amar a Dios y amar a las personas por amor a Dios. Pero bueno, no todo y precisamente ahí también se ve que es del espíritu, porque no todo era color de rosas, pudiéramos decirlo así. Era también manifestar su espiritualidad en la mortificación, en soportar las penas con caridad, en el respeto hacia las personas, en bendecir, que es hablar bien de las personas. Muchas personas coinciden en que nunca se le escuchó un mal comentario de nadie a la hermana María Israel Bogotá, en hacer su apostolado con responsabilidad, con amor, con entrega. Ese hablar de Dios, llevar la buena noticia a través de la evangelización, es muy propio del Espíritu. La prudencia para tener pendiente que Dios es el que tiene la última palabra en todo, la fe que manifestaba en Dios, ya lo decía, su vivencia
de la devoción mariana, el rosario, las jaculatorias, el amor al escapulario, el amor a la Virgen. Era una mujer profundamente eucarística, de adoración, de comunión, de vivir los sacramentos, su vivencia de la consagración religiosa, de su trato respetuoso a las personas, con caridad, con servicio, incluso en los casos en los que era difícil porque recibió algún tipo de humillaciones en su vida. Esa transparencia y esa pureza, que es una cosa muy característica de la hermana María Bogotá y que ella defendió en el martirio, defendió cuando el anciano la mató por el interés de abusar de ella, y ella se mantuvo firme en su decisión de pertenecer solo a Dios. La pobreza, esa sencillez de vida. Cuentan que cuando ella murió, pues y le revisaron su cuarto, lo que tenía era lo absolutamente imprescindible y todo ordenado. Esa obediencia, esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios expresada en sus superiores, expresada en la cotidianidad, expresada en ayudar en todo lo que pudiera. Su vivir en la presencia del Señor en actitud orante, ese interés por la palabra, el estar siempre unida a la iglesia, la paciencia en los sufrimientos, en las incomprensiones, la fortaleza de ánimo, el mantenerse firme ante la adversidad por amor a Dios, su capacidad de perdón, su amor al prójimo, en especial a los más difíciles, en situaciones extremas. Todo eso habla del Espíritu Santo que está dentro y sale con frutos de bondad. Son algunas pinceladas de la espiritualidad de nuestra hermana María Bogotá. Estos son algunos testimonios sobre la fama de santidad de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Era la limosnera del ancianato y lo hacía con mucho interés y grande amor al prójimo. Salía a pedir para alimentar a los ancianos, también para comprarles las medicinas. Los atendía con ternura. Ella era muy tratable, sonriente, amable. Ella no era tan bonita, pero su manera de ser transmitía alegría, bondad. Era baja de estatura, pero grande en la caridad para con el prójimo. Era una religiosa ejemplar, muy prudente. No hablaba mal de nadie, fiel a sus votos, de una pobreza extrema, obediente en todo. Vivió su castidad de tal modo que le costó la vida, y así con la pureza y la virginidad. Era constante en el trabajo y perseverante en la vida religiosa. Con la muerte da testimonio de su castidad, su pureza, su virginidad. Fue casta, pura en todo momento, por su transparencia. Demostró en su vida la fortaleza necesaria frente a cualquier adversidad que obtenía de la oración y de la fe en Dios. Sobresalía en la virtud de la humildad. Mostraba hasta el último momento de su vida la oración, de donde sacaba fortaleza. La sierva de Dios vivía el carisma de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que fue como el centro fuerte de su vida religiosa, el servicio a los más necesitados, el amor sobre todas las cosas a Dios. Lo vivió
ella a plenitud con la dedicación total a los ancianos. Tenía gran caridad para con el prójimo. Se identificaba mucho con la humildad. Era un alma orante de relación con Dios, como es propio del carisma carmelita. Oraba a Dios y en los momentos difíciles le pedía su auxilio. Estas y otras testimonianzas las podemos encontrar en el proceso de canonización que se llevó a cabo en su fase diocesana en La Grita y en San Cristóbal a principios del año 2002 y que finalizó también a mediados del año 2002 con una solemne misa en la iglesia, la Basílica del Espíritu Santo de La Grita, presidida por Monseñor Mario Moronta. Como vemos, las virtudes de nuestra hermana María Israel Bogotá Vaquero son muy sencillas y muy profundas, pero indiscutiblemente su fama de santidad está asociada a su martirio en defensa de su castidad. Y en ese sentido, pues este proceso de canonización de la hermana María Bogotá ya se encuentra en una fase en que los documentos están en Roma, en proceso de ser considerados por las autoridades competentes para dictaminar si verdaderamente fue un martirio en defensa de su castidad. Recuerdo también que en este sentido, para que un siervo de Dios sea elevado y luego venerable, ¿no? Sea elevado a los altares, si es por martirio, no necesita de un milagro. Entonces, nuestra sierva de Dios, si así Dios lo permite, pudiera pasar a ser beata sin necesidad de que se presente un milagro para la beatificación. Todo esto lo ponemos en las manos de Dios. Le damos gracias a Dios por testimonio de santidad en medio de nosotros en Venezuela y en especial en el Táchira. Le damos gracias a Dios por el don de la vida de la hermana María Bogotá, por su familia de donde bebió su fe, por la parroquia. Fue el lugar donde también se cultivó su fe, donde descubrió su vocación religiosa. Quisiéramos finalizar este momento de hablar de nuestra sierva de Dios, hermana María Bogotá, elevando a Dios la oración que se compuso para pedir por su elevación a los altares y encomendar en ella especialmente a todos los que de una u otra manera escucharán o escuchan este espacio, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Cualquier milagro, cualquier favor recibido a través de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, nos los pueden hacer llegar esta información a través de estos mismos medios en los que está siempre pendiente de la santidad y de los procesos de canonización de los siervos de Dios cuyos procesos se iniciaron en el Táchira. Oramos por sus intenciones, por la santidad en el Táchira, en Venezuela, en el mundo, diciendo: te suplicamos, Trinidad Santísima,
nos concedas la glorificación de tu sierva, hermana María Israel Bogotá Vaquero, que entregó su vida al servicio de los más pobres y abandonados, hasta el último momento que tuvo que testimoniar su fe en la defensa de su castidad, y el favor que te pedimos por su intercesión. Si es para mayor gloria tuya y salvación de nuestras almas. Amén. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad.